Shabbat Shalom, Misbahá Javerín. Shabbat Shalom, familia amigos. Con la ayuda del Eterno continuamos en el estudio de la Torá. En esta ocasión el libro de Bereshit, el libro de Génesis. En nuestro estudio número 8, la parashá número 8. Su título es Vaishlach, que significa y envió. Eso lo vemos en el libro de Génesis 32:3 al 36:43. Leamos 32 del 3 al 5. Entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú, a la tierra de Seir, región de Edom, y les dio órdenes diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, he morado con Labán, y allí me he quedado hasta ahora. Tengo bueyes, asnos y rebaños, siervos y siervas, y envío a avisar a mi señor para hallar gracia ante sus ojos. Entonces vemos que en esta ocasión que dice, y ¿envió quién? Jacob envió unos mensajeros para preparar el camino porque él tenía que pasar por unos territorios y no quería encontrarse con su hermano Esaú para un confrontamiento, porque él tenía el temor de que su hermano lo fuera a atacar. Y vemos que él envía unos mensajeros con regalos muy costosos, y también en la parashá vemos que él arma toda una estrategia, y también vemos que al fin tiene el encuentro con su hermano después de una serie de impases. Se encuentra con su hermano y, como decimos, pues hacen las paces. Jacob le presenta a toda su familia, a sus esposas, a sus 11 hijos. También vemos que Esaú le propone a su hermano Jacob que se quede con ellos, que iban juntos. Jacob no acepta la propuesta de su hermano. Vemos que él avanza, y la parashá también nos habla sobre el cambio del nombre que el Eterno le dio a Jacob por Israel, ¿sí? Y la parashá también nos habla sobre la trágica muerte de la única hija de Jacob, Dina, que era hija de Lea. Y finalmente vemos la muerte de Raquel en su parto. Y como vemos, toda parashá tiene temas muy interesantes. En esta ocasión vamos a tocar dos temas específicamente. El primero es la deuda pendiente que tenía Jacob con su hermano Esaú, y que en algún momento tenía que enfrentarlo, y llegó el momento de enfrentarlo. Y como vemos, pues él estaba muy temeroso, y por eso buscó las estrategias para poder apaciguar la ira de su hermano, y como vemos, pues ya tuvo su final feliz. Pero ¿qué nos muestra en este momento la palabra? Que si nosotros tenemos deudas pendientes, piensa deudas económicas o deudas de disgustos con familiares, enfrentamientos que hubo en el pasado, que llegará el momento que tenemos que enfrentarlos, y que nosotros no dejemos que porque el tiempo va pasando, ya esas situaciones se van a olvidar, o esas heridas se van a olvidar. No, si nosotros hemos hecho daño a otras personas, es el momento que nosotros busquemos primeramente la dirección del Espíritu Santo de Dios, y que nos dé la oportunidad de podernos enfrentar a esa situación, bien sea con un familiar, bien sea con un hermano, bien sea con un vecino, bien sea con un compañero de trabajo, compañera, ¿sí? Y que no dejemos nosotros pasar el tiempo, pues porque todo eso lo que está acarreando a nuestras vidas es maldición, así nosotros no lo creamos, ¿sí? Y sabemos que en muchas situaciones hay personas que trabajan, que no se les ve el dinero que les rinda, que están alcanzados, que
que tienen problemas de salud, que como que la vida que están llevando pues no es de bendición. Y la persona se pregunta, Señor, ¿qué pasa conmigo? Yo leo tu palabra, yo oro, yo voy a la congregación, ¿sí? Pero resulta que nosotros tenemos cosas pendientes del pasado que nos están atando. Y así como le llegó el momento a Jacob de enfrentar la situación con su hermano Esaú, así va a llegar el momento en que nosotros tenemos que enfrentar esa situación. Entonces, no esperemos que llegue ese momento, sino busquemos la persona para poder dialogar y para poder subsanar todas esas situaciones. Así van a llegar las bendiciones a nuestras vidas, porque nosotros no nos damos cuenta, pero por nuestras actitudes o por nuestras cosas del pasado, cuando no conocíamos del Eterno, que cometimos errores, como humanos pues cometemos errores, los dejamos pasar, pero entonces eso acarrea maldición para nuestras vidas. Que el Eterno nos ayude a examinar a quién le hemos hecho daño en el pasado para poder subsanar todas esas situaciones. El segundo tema es sobre la muerte prematura de nuestra matriarca Raquel. Vayamos a Génesis 35, del 16 al 20. Entonces partieron de Betel, y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Éfrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Y aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo, no temas, porque ahora tienes este otro hijo. Y aconteció que cuando su alma partió, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Murió pues Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, es decir, Belén. Y erigió Jacob un pilar sobre su sepultura. Ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Entonces, para analizar más a fondo estos versículos sobre la muerte de Raquel, es muy importante que vayamos un poco atrás. Vamos a leer Génesis 31, 30 al 32. Y ahora ciertamente te has marchado porque añorabas mucho la casa de tu padre. Pero ¿por qué robaste mis dioses? Entonces Jacob respondió y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues dije, no sea que me quites a tus hijas a la fuerza. Pero aquel con quien encuentres tus dioses no vivirá. En presencia de nuestros parientes indica lo que es tuyo entre mis cosas y llévatelo. Pues Jacob no sabía que Raquel lo había robado. Entonces, como dijimos, encontramos unas palabras acá de la boca de Jacob, en el cual son fuertes. Recordemos lo que dice que, pero aquel quien encuentres tus dioses no vivirá. Entonces recordemos que Jacob quería huir y no despedirse de su suegro, por miedo de ¿qué? De que le quitara a sus esposas, a sus hijas, ¿sí? Y Labán, como vemos, pues después de ciertos días de camino, lo encuentra y lo enfrenta, y después de un diálogo, una pequeña discusión, vemos que lo primero que le dice Labán es que por qué le ha robado sus dioses. Entonces vemos que Labán simplemente estaba preocupado, de pronto no tanto por el afecto de sus hijas y de su familia, sino estaba preocupado más bien por lo material, por sus dioses, ¿sí? Estaba pegado más a sus dioses. Y acá vemos que las palabras que dijo Jacob, pues no se cumplieron en el momento, pero más tarde se cumplieron, porque vemos que en el parto de Raquel, ella tiene una muerte pues muy prematura, ¿sí? También vemos que Raquel le colocó a su hijo Benoni, que significa hijo de tristeza. Y también vemos que más tarde Jacob le cambia el nombre por Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Era como un hijo muy apreciado. También vemos que ese juramento que le había hecho Jacob a Labán
se cumplió. Esto, ¿qué nos quiere hablar el Eterno? Que el Señor nos dé la sabiduría cuando abramos nosotros nuestra boca, porque todo lo que salga de nuestra boca tiene consecuencias para bien o para mal, ¿sí? Que las palabras que nosotros salen de nuestra boca tienen poder para bendición o para maldición, ¿sí? Entonces, que el Eterno nos ayude a verdaderamente en momentos sobre todo momentos de ira, en momentos de enojo, con un hijo, con una discusión con una persona, que no soltemos palabras así a la ligera, porque pues eso trae sus consecuencias graves. Veamos lo que nos dice el libro de Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces acá vemos muy claramente que las palabras que nosotros profesamos, bien sea de bendición o de maldición, van a tener consecuencias. ¿Eso para qué? Para recordarnos a nosotros como padres que nosotros debemos de verdaderamente tratar bien a nuestros hijos, que si ellos se portaron mal o hay un castigo para ellos, que sea un diálogo con ellos y después el castigo, pero que nosotros no los ofendamos con palabras, porque eso son unas cicatrices que quedan marcadas de por vida en el ser humano, en el joven, en el niño, y eso puede acarrear hasta cuando sea adulto, o inclusive también pasar de generación en generación, como lo hemos visto. En muchos casos, el padre de familia trata mal a sus hijos. ¿Por qué? Porque a él lo trataron mal. ¿Y por qué a él? Porque a él también lo trataron mal. Entonces vemos consecuencias de generación en generación para mal. ¿Por qué? Porque desafortunadamente por la ira se le dicen a los hijos, a las personas, palabras pues que acarrean con el tiempo maldición en sus vidas. Entonces que el Eterno nos ayuda a que verdaderamente toda palabra que salga de nuestra boca sea de bendición, que toda palabra que tengamos que decir, así sea en momentos de enojo, que sepámosla decir sin ofender a las otras personas y sin maldecirlos. La jactará los profetas, vemos en el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 7 al capítulo 12, versículo 12. Leamos Oseas 11, 7 y 8. Pues mi pueblo se mantiene infiel contra mí, aunque ellos lo llaman para que se vuelva al Altísimo. Ninguno le exalta. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? Entonces, en esta porción de la Jactará se nos muestra que a pesar que el pueblo es infiel, a pesar de que el pueblo ha volteado su mirada al Eterno, el Eterno los ama, el Eterno está protegiendo a su pueblo. Dice, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré abandonarte, Israel? El Eterno nos está diciendo que Él nos ama y que Él quiere proteger a su pueblo. A pesar de que el pueblo es infiel, Él como un padre amoroso quiere siempre tener a su pueblo, a sus hijos protegidos. Y el pueblo, pues desafortunadamente es un pueblo desagradecido que siempre están viendo las bendiciones del Eterno y después de cierta situación dura, entonces voltean la mirada al Eterno, el Eterno los escucha, les bendice y vuelven a caer una y otra vez en el pecado, ¿sí? Entonces aquí vemos que el pueblo siempre está en desobediencia, a pesar de ver que el Eterno los guarda, los protege de los enemigos, de las naciones enemigas. Pero como pueblo somos desagradecidos delante del Eterno. Y el Eterno, a pesar de nuestros errores como humanos, pues Él nos ama y Él quiere que nosotros volteemos verdaderamente la mirada
a pesar de nuestros errores, a pesar del pecado, el Eterno siempre quiere protegernos, siempre quiere tenernos en bendición, ¿sí? A Él le duele que en muchas situaciones nosotros estemos pasando por momentos difíciles, por momentos de angustia, pero es también por nuestra misma causa, por el pecado, ¿sí? Recordemos que Yeshua, nuestro buen pastor, que Él vino a morir por nuestros pecados, Él vino a buscar a esa oveja descarriada. Si en ese momento alguna de las personas, bien sea conocedoras de la palabra, bien sea que no conocen del Eterno, que por casualidad o por cosas, llamémoslo del destino, están viendo este video, es el momento que, si conocen del Eterno y se han apartado, es el momento que vuelvan a ese redil. Y si no conocen de la palabra, si tienen en su casa un libro de estos, de la Biblia, que lo saquen y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, Dios les hable a través de su palabra, que enderecen sus sendas, que enderecen sus caminos, que como seres humanos pecamos y fallamos, pero Dios no nos falla. Dios, a través de toda su palabra vemos que Él no falla. Tenemos un Dios que es un Dios confiable, ¿sí? Como dijimos, saca ese libro, es el libro de los libros. Meditemos en la palabra del Eterno, que recordemos que, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, ninguna religión nos va a salvar. Hable con la persona que quiera del grupo religioso que sea, y cada cual con un argumento de un versículo bien cerrado, colocan un versículo como ejemplo y dicen que ellos tienen la verdad, ¿sí? Ninguna religión nos va a salvar. Nos va a salvar es una fe auténtica en Yeshua HaMashiach, una fe auténtica en Jesucristo, que es el momento, si las personas está descarriada, es el momento que enderece su camino, que Jesucristo está, o Yeshua HaMashiach está con los brazos abiertos, esperando por ese pecador que se arrepienta. Reconocer que nosotros necesitamos de Dios, que cuando nosotros muramos va a haber algo más en el más allá. Hay una vida eterna para bendición o para maldición. Entonces, que el Eterno nos hable, el Eterno nos está hablando, que escuchemos su voz, y así como el Eterno nos estaba diciendo que cómo poder entregarte, oh Israel, cómo poder entregarte, oh Efraín. El Eterno le duele cuando su pueblo, cuando sus hijos desobedecen y caen en pecado, caen en desgracia. Él quiere es más bien protegernos, entonces que sea el momento para que en algunas cosas de nuestra vida estamos descarriados, que enderecemos nuestros caminos. La Brit Hadashah vemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9 al capítulo 2, versículo 12. Vayamos a Primera de Pedro 2, 1 y 2. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces acá el apóstol Pedro nos está recordando que como creyentes, como nuevas criaturas, debemos de dejar nuestra vieja naturaleza, debemos de dejar nuestra vieja manera de vivir, que ya no vivamos como el mundo vive, ya no aceptemos las supuestas delicias que el mundo nos está ofreciendo. Aquí nos está diciendo muy claramente que desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Entonces, que nosotros nos alimentemos diariamente con la palabra y que crezcamos. Un niño crece, ¿sí? Así nosotros también, nosotros que crezcamos en la palabra, que no nos quedemos como niños, sino que aquí el apóstol
Pedro nos está exhortando que ya en nosotros no haya más engaño, que en nosotros no haya más hipocresía, que en nosotros no haya más envidias, que en nosotros no haya más discordia ni nada. ¿Sí? El Eterno nos está aquí hablando por medio del apóstol Pedro, que debemos de verdaderamente ya es hora de que nosotros estemos caminando verdaderamente en los pasos del Eterno, en lo que el Eterno nos ofreció, que valoremos, como lo hemos dicho infinidad de veces, la muerte de Yeshua, la muerte de Jesús en el madero por nuestros pecados, que valoremos verdaderamente eso y que no nos estanquemos, sino que verdaderamente lleguemos a crecer espiritualmente para bien de nosotros y para testimonio ante los demás. En ese momento viene a mi mente un reptil con unas características muy especiales, muy específicas. Y ese reptil es el camaleón. ¿El camaleón qué es? Es una de sus características que cambia de color de acuerdo por donde esté pasando, cambia de color. ¿Sí? También vemos que él tiene dominio por sus propios ojos y tiene en cada uno de sus ojos su vista es de 360 grados, que también tiene una lengua muy extensa y pegajosa. ¿Y por qué nombro al camaleón? Porque nosotros como creyentes y muchas personas pues están como el camaleón, que de acuerdo a la situación por donde vayan pasando, van cambiando de color. Eso lo hace el camaleón. ¿Qué quiero decir con eso? Que de acuerdo a la situación donde estemos nosotros enfrentando en ese momento, nos estamos aceptando esa situación. Y como creyentes nosotros verdaderamente tenemos que tener el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y saber qué es bueno en ese momento y qué es malo. ¿Sí? Y así como el camaleón que tiene sus vistas, sus ojos que domina a 360 grados, también, ¿qué estamos nosotros mirando? Si en nuestra vida pasada pronto nos gustaba la pornografía, ya eso no debemos de erradicarlo de nuestra vida. ¿Sí? Entonces también, ¿qué estamos nosotros mirando como creyentes? ¿O seguimos teniendo esa característica del camaleón? O también con la lengua. Aquí el camaleón dice que tiene una lengua muy extensa. Nosotros seguimos en el chisme, seguimos aceptando el chisme de otras personas, seguimos aceptando el chiste de alto calibre, o ya no somos esa clase de personas. Si en X momento tenemos algo del camaleón, es el momento de nosotros quitarnos ese cascarón del camaleón y no contaminarnos con las tinieblas, sino más bien nosotros ser hijos de luz. Aquí el apóstol Pedro nos está hablando muy claramente que nosotros ya debemos de crecer más bien día a día en la palabra para poder llevarle ese alimento espiritual a otras personas. Amada familia, muchas gracias por acompañarme en el estudio de la Parashá. Si estas palabras fueron de bendición para tu vida, comparte este video a otros y suscríbete a este canal. Una semana de bendición para todos. Shabbat Shalom.